he aquí en el 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Fíjense ustedes ahí en la imagen un caballo, un niñito, y ahí está un freno. Hay diferentes tipos de freno, de madera, de fierro, etcétera. Este es muy antiguo. Este freno lo busqué desde la época de Santiago. Entonces, ya, bueno, ustedes, disculpen, ahí ustedes pueden ver la imagen. Entonces, cuando ahí, miren, si ustedes se dan cuenta, esta boca, la boca del caballo, prueba realmente el control, la madurez. Estamos hablando de madurez, prueba la madurez, prueba la perfección, o sea, el hecho, el propósito para lo cual fue hecho. Así también lo que nos está diciendo Santiago, que así es la boca del hombre. Más que todo ese pequeño músculo pequeño que se llama lengua. Nosotros, dice, si nosotros ponemos freno en la boca del caballo, imagínense ustedes que es un animal grande, ¿no? La fuerza se mide en caballos, ¿no? Los motores los medimos en caballos porque es un animal fuerte, es un animal grande. Si nosotros le ponemos un pequeño freno en su boca, nosotros podemos gobernar todo su cuerpo. O sea, apenas una pequeña barrita de acero, una maderita en su hocico y una correa de cuero y podemos dominar todo un caballo tan fuerte. Lo hacemos, ahí el niño lo está manejando, imagínense una dama, un niño lo puede controlarlo, puede. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Santiago? Si nosotros podemos controlar la lengua del animal, si nosotros podemos controlar esa lengua y hacer que nos obedezca y lo podemos dirigir hacia donde queremos llevarlo, así también es la lengua del hombre. Aunque la lengua del hombre es pequeña, con ella podemos controlar todo nuestro cuerpo. Cuando digo todo nuestro cuerpo, quiero aclarar, o sea, todo lo que somos. Luego pasa una siguiente ilustración. Ya estamos solamente en las ilustraciones. La siguiente, a ver aquí. Ahí está la ilustración. Vean ustedes esa ilustración. Ahí el señor de la derecha también es un señor del tiempo de Santiago, ¿eh? Está en un barco de esa época ahí. Aquí ustedes pueden ver la ilustración 2, esta ilustración. Dice, vean ustedes, el versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Fíjense ustedes, yo me he bajado esos planos son del siglo primero, y por muchos siglos, por muchos años se conservó este mismo tipo de diseño. Yo quisiera que ustedes lo observen ahí, vean ustedes el timón. El nombre que le puse al tema precisamente fue eso, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la casa la casa del timón o donde va el timonero. Ustedes pueden ver, y ahí en el número 2, ustedes pueden ver esas dos paletas que significan el timón. Y en el 3, al 3 es el nombre que le puse a este tema. Entonces, por eso puse el tema. Muy interesante porque esta ilustración, amados hermanos, era muy obvia para los lectores de Santiago. Quizás para nosotros un poquito complicado. Ahora les voy a decir por qué. A veces de repente no estamos entendiendo muy bien por qué pone una nave. Ya puso el caballo, pero ¿por qué pone la nave ahora? Entendemos con el caballo es suficiente, ¿no? Pero así, él nos está diciendo que así como un pequeño timón comparado con el tamaño del barco, este pequeño timón puede gobernar una nave tan grande y la puede gobernar en medio de una tormenta. Y así la lengua dice, aunque pequeña, cuando está bien controlada, puede gobernar nuestro cuerpo en medio de las tempestades también. Porque no nos olvidemos que estamos en medio de tempestades de la vida, ¿no? ¿No? Eso hablaba el Señor. Algunos construyen su casa en la arena, otros construyen en la roca, viene viento, soplan tempestades, etc. Entonces, yo les decía del timón, yo quiero que ustedes ¿saben cómo se llamaba el timón? ¿Saben cuál es el nombre que le daba en el tiempo del apóstol, en el tiempo de Santiago? ¿Cuál era el nombre del timón de esta embarcación?
era gobernáculum, gobernáculo, gobernador, de donde viene la palabra gobernador, gobernáculum. Ahora ustedes se dan cuenta por qué está usando Santiago esta ilustración. Entonces, los timones no eran como los de ahora. ¿No? Lo digo porque una vez hablé de este tema y alguien por ahí, un hermano de buena voluntad, me puso como imagen un timoncito redondo. Pero no eran timones redondos y llenas de manijas como son los de ahora. Los timones romanos los manejaba un solo hombre por medio de dos cañas horizontales. Aquí arriba, en esta casita, iba el hombre y eran dos cañas horizontales. Dos cañas horizontales. En la imagen que les puse en la invitación, ustedes pueden observar ahí los dos planos donde está el plano de canto y un plano de frente. En la imagen que les puse yo de invitación en WhatsApp, ustedes pueden ver ahí, más tarde lo pueden ver, ahí está claramente el timón, ¿ya? Aunque acá está con el número 2. Entonces, era un solo hombre que manejaba. En otras palabras, ese hombre estaba con sus manos agarrando esas dos cañas cruzadas, y por supuesto, él tenía que durante las maniobras, tenía que girar la caña, es decir, él giraba, imagínense en medio de una tormenta que era más difícil, él con sus manos tenía que moverla de un sitio para otro, tenía que levantarla, tenía que bajarla, tenía que mover de una banda a otra banda, babor a estribor, y los movimientos, si ustedes se dan cuenta, son muy similares a la lengua. La idea estaba completa, pues ellos lo entendían claramente cuando hablaba gobernáculo, así como el gobernáculo, es decir, como así un pequeño gobernáculo, un pequeño timón, un pequeño timón controla un gran barco, así también la lengua puede controlar, esta pequeña lengua puede controlarlos un gran cuerpo, por decirlo de esa manera. Qué interesante, pero hay algo más todavía. ¿Saben qué? Que estos timones estaban hechos para que cuando llegaran a un puerto los desmontaran, los sacaban y los llevaban. Y ese timón era garantía, porque cada timón era especialmente hecho para cada barco. No, los timones no son iguales, no los hacían en serie. Entonces lo dejaban en garantía ante las autoridades, porque si algún marinero se portaba mal, hacía algún daño, pues ahí estaba el barco, mientras que no arreglaran, no podía salir ese barco. Entonces, hasta que no hubiera justicia. Por eso que ese timón era de garantía. Y también ellos estaban entendiendo claramente acerca de la lengua. La lengua es garantía. Es garantía ante todo el mundo. Es la garantía de ser buenos, de buen comportamiento, de estar, digamos, bien normalizados, o la garantía de una persona ética, de un embajador, la garantía de un embajador. Porque si no, pues yo me imagino que tenía que pagar una multa o ir derechito a la cárcel, o si no, lo estaban colgando, ¿no? Lo estaban colgando de un palo ahí a la orilla del mar, ¿no? A la orilla del puerto. Entonces, interesante porque también ustedes sabían de que el apóstol Pablo, para que tengan una idea de lo que está hablando, el apóstol Pablo iba en un barco, una oportunidad que llevaba trigo y naufragó. Ustedes van a Hechos capítulo 27, van a encontrar esta historia, ¿no? Esta historia, y dice que todas las personas que había en este barco eran 266. Ellos naufragaron. ¿Y qué hicieron? Ellos echaron trigo al mar. Me hace recordar porque han pasado 2000 años y la historia es la misma. El trigo sigue llevándose en grandes barcos hasta el día de hoy. La carga principal de los barcos, en ese tiempo que no entraban en ese tiempo no entraban por el canal de Suez, sino que hacían todo un rodeo para entrar por la zona de España, de Inglaterra, y entrar al mar Mediterráneo y dar toda la vuelta, llevar a Grecia, a esa zona, llegar a esas zonas, llegar en todo caso a Israel, a Palestina. Entonces, ustedes se dan cuenta que eran grandes, inmensos para transportar grano, porque el grano viene de la zona de Europa del Este, desde ese tiempo y desde ahora, y tenían que transportar en estos grandes barcos y tenían que ser controlados por el timonero en esa caseta. Entonces nosotros somos esa caseta, esa casa del timón. Nosotros somos esa casa del timón y pues tenemos aquí un timón pequeño que puede controlar todo nuestro cuerpo si logramos controlar este pequeño timón, que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida.
Después lo otro dice, la otra ilustración dice, no te jactes con tu lengua, es decir, no uses, lo que está diciendo es que no uses, como le dije, la lengua, no seas petulante, no seas vanaglorioso, no seas jactancioso. Eso es lo que nos está diciendo. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, en la Biblia vamos a ver que hay muchas personas que se jactaron con su lengua, que fueron jactanciosas, usaron el habla para hablar con petulancia, con vanagloria, y lo que está diciendo Santiago es que usaron ese miembro pequeño que está dentro de la boca para precisamente eso, para jactarse, para el pecado del diablo, porque es el pecado de Satanás, ¿no? Para exaltar el yo. Entonces, y vemos, por ejemplo, ejemplos en Moisés. Si ustedes van, Moisés también batalló con su boca. Vayan ustedes, lo voy a solamente decirles yo, pero ustedes lo buscan, Salmo 106, por decir, en el versículo 32 al 33. Él dice, me irritaron, dice, y hablé precipitadamente con mis labios. Él se da cuenta que ha hablado precipitadamente con sus labios. Tenemos un ejemplo ahí en la Biblia y yo le pregunto, ¿a usted alguna vez ha hablado, ustedes han hablado alguna vez precipitadamente con sus labios? Bueno, yo sí, pero Moisés lo hizo. Y eso no me tranquiliza, por supuesto. Job también tuvo el mismo problema. Si nosotros vamos en Job 40, 35, Job le responde a Jehová, no, 40 del 3 al 5, no lo voy a leer todo, pero Job le responde a Jehová y le dice, aquí yo soy malo, yo soy una persona vil, ¿qué te puedo responder, Dios? ¿Qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca, mejor me la tapo la boca. Una vez hablé y no responderé, aún dos veces más y no volveré a hablar, me quedaré mudo. Lo que dice Job es lo que está diciendo claramente, me voy a poner la mano sobre la boca porque no sé cómo te voy a responder. Mejor me pongo la mano, Dios, sobre mi boca porque yo no sé cómo te voy a responder. Y en el libro de Isaías hay un pasaje que es muy conocido, que es Isaías capítulo 6, versículo 7. Es un pasaje muy familiar para casi todos los cristianos. Cuando él dice, voló hacia mí uno de los ángeles, los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, dice, tomando del altar con las tenazas, me lo puso en la boca, lo tocó sobre mi boca, y el ángel me dijo, esto tocó tus labios. ¿No? Y es quitada tu culpa y limpia de tu pecado. Entonces, tenemos un ejemplo, otro ejemplo, y Pedro era un bocotas, era un bocotas. Pedro abría su boca con tanta frecuencia que siempre estaba diciendo lo que no debería hacer. En Mateo 26, versículo 33, dice Pedro así, respondiendo Pedro a Jesús, le dijo, aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me voy a escandalizar, le dijo Jesús. Pero esa noche Pedro, ustedes bien saben la historia, estaba negando 3 veces al Señor, y no solamente negando al Señor, dicen que estaba hablando ahí caramelitos, estaba hablando palabras ociosas. Entonces, bueno, da pena, ¿no? Pobre Pedro, ¿no? Pobre Pedro porque Pedro no tenía el control de ese pequeño instrumento que tenía en su boca. Y ustedes pues dicen, ahí en la otra parte dice, aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y en el versículo 6 dice también, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿cuál es el punto de Santiago? Bueno, está claro, un pequeño fuego enciende un bosque. Ahí les he puesto una ilustración. Esto está en Turkmenistán, si no me equivoco, no me acuerdo bien el nombre. Turkmenistán ahí es una boca de gas, ya lleva como 70, 80 años saliendo, ardiendo. Alguien puso un fosforito ahí en el gas de la tierra que tenía y ustedes pueden ver a la derecha que no lo puede, nunca el hombre ha podido apagarlo, cada día es más grande y arde más, y yo creo que nunca se apagará, mientras la tierra no sea, no, las obras que en ella hay no sean deshechas. Entonces,
Entonces ustedes pueden ver lo que Santiago está diciendo aquí, que una lengua que es descontrolada, una lengua que es petulante, una lengua que es vanagloriosa, que se está jactando de todo, una lengua que no está sometida a la palabra de Dios, porque acuérdense, le está hablando a los cristianos, es una lengua, yo diría de una lengua de la cual está saliendo gas metano, ¿no? Es una lengua que es inflamada, no solamente dice, sino que es inflamada. Ahí dice por el infierno, ¿no? Es decir, por el infierno. Cuando habla del infierno, aquí interesante que la palabra infierno es Gehenna. La palabra infierno es Gehenna. La palabra infierno es Gehenna. Ahí pueden ustedes ver, eso está en un museo. Este es el Moloch, que es un dios. Abajo había un brasero, está el brasero cerrado, y la puerta se abría, era un brasero. Y la palabra Gehenna es un término griego que se usa para describir infierno. La palabra infierno es Gehenna. ¿Saben lo que es el Gehenna? El Gehenna es un valle que estaba al costado de la ciudad de Jerusalén, está en el lado suroeste de Jerusalén. Y en ese lugar estaba ese ídolo Moloch. A ese ídolo llevaban a ofrecer a sus hijos, ahí quemaban a los niños, los ofrecían quemándolos ahí. Entonces, quemándolos a los niños, y como ustedes pueden ver, tenía los brazos extendidos para recibir ahí a los niños a los cuales iban a quemar. Entonces, los historiadores dicen que se los ofrecían vivos a los niños ahí los quemaban a los niños. Entonces, un hombre Josías, un hombre de Dios, un hombre piadoso que cuando llega al trono de Israel lo que hace es derriba todos los ídolos, incluyendo por supuesto a Moloch, y limpió la ciudad. Y los judíos llegaron a detestar tanto a este Dios y tanto a este lugar donde habían adorado a Moloch, que lo hicieron de basurero público. En ese basurero quemaban todos los desperdicios de la ciudad, incluso como diariamente ofrecían holocaustos, quemaban ahí los desperdicios, los desperdicios ahí todo el día, las 24 horas del día, estaba ardiendo ese basurero, olía a basura permanentemente, y ahí lo pusieron en ese lugar. Ustedes saben que en ese lugar también se encuentra el Monte Calavera. A Jesús cuando lo sacaron y lo crucificaron, ahí lo sacaron, ahí lo colgaron en la cruz, ahí en esa cruz lo colgaron junto con los demás delincuentes, en el lugar más terrible, más feo que puede haber, ahí donde estaba Moloch, ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí también llevaban a todos los cuerpos de los criminales, ¿no? Y ahí estuvo Jesús, y ahí los echaban ellos al Gehenna. Eso traducido es infierno, la palabra traducida al español es infierno, y Jesús en una oportunidad trató de describir el infierno, también Jesús en alguna oportunidad trata de describir precisamente este lugar, el Gehenna, trata de describir el lugar espiritual llamado infierno. Trata de decir cómo va a ser el infierno, Jesús. Y Jesús escoge este mismo cuadro que he escogido Santiago, este mismo cuadro que yo les estoy explicando. ¿Para qué? Para referirse, Jesús dice acerca del infierno, dice es un lugar que arde eternamente. Dice, no solamente es un lugar que arde eternamente, sino donde el gusano no muere. Es decir, que el gusano se está quemando y muriendo y volviendo a vivir, muriendo y volviendo a ser quemado, donde el gusano no muere. Y dice, y donde el fuego nunca se apaga. Eso está en Marcos capítulo 9, ustedes lo pueden encontrar, versículo 44. Y como lo digo, y aquí Santiago está usando este cuadro. ¿Para qué? Para decir que la lengua, cuando nosotros usamos la lengua indebidamente, literalmente nosotros estamos recibiendo el fuego del infierno. Qué terrible expresión, hermano, la de Santiago. Pareciera que no dijera nada aquí, pero sí está hablando muy fuerte Santiago, sino que como ellos sí lo estaban entendiendo, porque ellos conocían el contexto, nosotros lo estamos conociendo en este momento el contexto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto daño hace una lengua que recibe? Ahí lo dice, ¿no? En este versículo, tanto daño hace una lengua que recibe el fuego del infierno cuando influye en otros. Imagínense que una lengua así que recibe el fuego del infierno, del Gehenna, influya en las demás personas. Y nos está diciendo también nos está diciendo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es decir, que todos los vicios, todos los vicios encuentran su expresión a través de la palabra.
todo es a través de esta lengua, a través de esta lengua. ¿Y por qué? Porque la palabra es un sistema muy intrincado, muy complicado, es un sistema, pero lo está definiendo como un sistema de maldad, un sistema de iniquidad. Si nosotros la usamos, por supuesto, mal para influir en las demás personas, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué vamos a cosechar si influimos más a las personas? ¿Qué vamos a cosechar en las demás generaciones? ¿Sabe lo que vamos a cosechar? Codicia. Vamos a cosechar codicia. ¿Qué vamos a cosechar? Avaricia. Avaricia. No nos preguntemos por qué salen así, por qué salen así, por qué actúan así, porque ¿qué vamos a cosechar? Blasfemia. ¿Qué vamos a cosechar? Envidia. Eso es lo que vamos a cosechar cuando influimos mal. Entonces, y hablando de hijos espirituales, pobres nuestros hijos espirituales, pobres nuestros hijos espirituales. De seguro que si nuestra lengua es inflamada por el infierno, nosotros vamos a dar cuenta de las almas de ellos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente ilustración. Ahí tenemos la siguiente ilustración. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Qué interesante. Y agrega, lleno de veneno mortal. Es decir, mira, los hombres hemos dominado toda la naturaleza de los animales, todos. Y aquí les he puesto ese ejemplo, ¿no? Hay osos que bailan, osos que danzan, ya gracias a Dios que ya no los están, pobres animalitos, ya no los están maltratando, exhibiendo, por lo menos en muchos países en el circo, en los circos, en las calles, ¿no? Osos que danzan, focas, delfines encerrados, pobres animalitos, delfines encerrados en unas pequeñas piscinas para el gusto de las personas que tienen un gusto exquisito, que se van a comer pues un buen plato de comida frente a unos pobres animales encerrados. Pero ahí están domados, saltando los animalitos, leones con sus hocicos abiertos, y ellos normalmente los domadores meten la cabeza en la boca del león. Elefantes que desfilan, que marchan, que se sientan en taburetes, que mueven su trompa, etcétera, y la chica que se sube encima del elefante, que marchan, elefantes que desfilan, que marchan, porque normalmente ponen más de 2 elefantes. ¿Sabe por qué? Por todo eso, ¿por qué? ¿Por qué se da? Porque nosotros podemos domar a toda naturaleza. Todo lo puede dominar, eso lo dice todas las aves, serpientes, seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el hombre la ha domado y Santiago lo que está haciendo está dándonos algo más gráfico, ya un lenguaje más notorio, más ilustrativo, más gráfico para que nosotros, no hay otra manera, otra forma de describirlo mejor en la Biblia, como lo hace Santiago, como lo hace Santiago. Lo que nos está diciendo que ninguno de nosotros lamentablemente tiene poder sobre su propia lengua. Nosotros no tenemos poder sobre nuestra lengua, es lo que nos está diciendo. Justo cuando pensamos que lo hemos logrado, justo, qué bonito están las cosas, todo salió bien. En ese momento soltamos una palabrita, soltamos algo, soltamos un gesto y después, uno dice, ¿por qué hablé de más? No era nada malo, pero ¿por qué hablé de más? ¿Por qué salieron estas palabras de mi boca? Y está pensando media hora, 1 hora y pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, lo que Santiago está haciendo es tratando de ayudarnos, de que nosotros entendamos por medio de estas figuras del caballo, como ustedes pueden ver, del freno, del timón, del fuego, de la pequeña chispa que enciende todo un bosque, el animal, el domador. Él está mostrando lo poderoso, lo asombroso que es el poder de nuestra lengua, hermanos. Él está mostrando un poderoso instrumento que controla, que nos controla todo, que nos controla nuestro cuerpo. Entonces, y nos está diciendo su naturaleza de ustedes es tal que son capaces de dominar todas las bestias, todas las bestias, las grandes bestias, pero no pueden ustedes controlar su lengua. Y nos está diciendo cuánto daño hacen ustedes cuando usan mal su lengua, cuando usan más, y cuánto daño hacen más, peor todavía cuando usan su lengua para influir en los demás, porque no nos damos cuenta, a veces nos quejamos de las demás personas
¿Por qué? Y nosotros somos los que estamos influyendo con nuestra propia lengua y lamentablemente, como decía Jorge Basadre, son generaciones perdidas, amados hermanos. No se pierde uno, se pierden generaciones. Entonces, y pasamos a la siguiente ilustración. Fíjense ustedes, esa es una cobra terrible, esa cobra no necesita morderte ni picarte, solamente, ni morderte, perdón, solamente te lanza el veneno y si te cae, te mueres, ¿no? Y si te cae en el ojo o en parte de la boca, casi al momento te mates. Es una de las serpientes más venenosas. Dice llena de veneno mortal. Es la última palabrita del versículo 8. Dice, llena de veneno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El veneno mortal, amados hermanos, mata a los hombres. Mata a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo decía que decirle fatuo a tu hermano, decirle a alguien fatuo, o que es lo mismo decir tonto, perdón la expresión, que es lo mismo decir idiota, algo parecido, es tan grave como cometer asesinato. Vean ustedes, eso está en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24. El Señor dice que lo mismo es que mates se equipara a un asesino. Cuando usamos nuestra lengua para decirle a alguien, eres un tonto, eres una tonta, ¿no? Es grave, amados hermanos. Es lo que dice nuestro Señor. Entonces, la pregunta quizás que nos podemos hacer, ¿cómo envenenamos con la lengua? Porque estamos hablando llena de veneno mortal, ¿cómo envenenamos con la lengua? Voy a decirles lo que yo pienso, amados hermanos, porque no solamente pienso, que estoy convencido, a lo que yo les voy a decir, ustedes pueden agregarle otras cosas más, ¿ah? Pueden agregarles más otras cosas a la lengua o a la palabra, Para empezar, amados hermanos, tenemos el chisme. El chisme, yo les voy a leer rápidamente porque voy a rápidamente lo que dice Proverbios. Aquí lo tengo separado. Proverbios dice, el hombre perverso cava en busca del mal y sus labios y en sus labios hay como llama de fuego. Es decir, el hombre perverso, el hombre malo deja salir fuego de su boca donde quiera que él va, con su palabra, por supuesto. Dice, cava en busca del mal, cava, escarba. En Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es verdad, amados hermanos, qué tristeza que suceda esto. En Proverbios, que suceda en el mundo esto, que no controlemos nuestra lengua. En Proverbios 26, del 18 al 22 dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. ¿Cuántas veces nos ha salido esta palabra? Ojalá que ustedes no. A mí sí. No cuántas, pero sí algunas veces he dicho, lo he hecho por broma, es una bromita, ¿no? Tal lo dice como el que enloquece y echa llamas y saetas y flechas de muerte y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso, el hombre pleitista, la mujer pleitista, el hombre pleitista, para encender la contienda. Así como el carbón enciende la brasa, ¿no? Así el hombre pleitista, la mujer pleitista, enciende el pleito. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿no? Como bocados suaves. Y penetran hasta las entrañas. Aquí sí hay unos dulces en Piura que se llaman bocadillo, ¿no? Entran suavecitos, dulcecito, pero dice que penetran hasta las entrañas. Me gustó un comentario que les voy a leer ligero, un comentario a mí me gusta este autor, lo uso, no necesariamente lo como él piensa en general, pero me gusta algunas cosas dice así MacArthur, mira lo que dice, soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte como para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido, y casi nunca perdono. Me llamo chisme. Alguien se acerca y te dice, oye hermano, ora por el hermanito, tutanito, menganito, el hermano está en pecado. Y otro te dice, hermano,
¿ahora qué vas a hacer? ¿No? Me han dicho que el hermano ha caído y está en tal pecado. Y así de nuestra boca está saliendo veneno, hermanos. Está saliendo veneno mortal. Hoy más que nunca en los medios que tenemos, en los medios virtuales, en las plataformas virtuales, en la prensa corporativa, hay un deseo, yo diría, lujurioso de publicar a los cuatro vientos las vergüenzas ajenas. Si son tus enemigos, peor. Si son enemigos políticos, peor. ¿No? Eso lo vemos. Si son enemigos religiosos, igual. ¿No? Mientras que cuando hay acciones que ustedes pueden ver virtuosas, es muy raro. Lo ocultan, lo niegan. Entonces, y leer, hermanos, leer incluso algo que nos edifique, en realidad, yo considero que es como un minero que está buscando a ver si cuando uno va buscando la información, uno tiene que estar con un minero, y no cualquier minero, un minero de monedas un minero de monedas virtuales, a ver si por ahí, a ver si por ahí me liga y me gano con los Bitcoin, ¿no? Entonces, imagínense, es algo parecido al minero físico, pero mucho más complejo. Entonces, hermanos, las malas noticias, el chisme, la adulación, la desinformación, es lo que lamentablemente, amados hermanos, es lo que vende, lo que atrae, y lo que quiero decir es lo mismo sucede en las iglesias, lo mismo. Otro hermano, otro es la lisonja, que es lo mismo que decir sinónimo de adulación. La lisonja es lo mismo que decir ser lisonjero es ser adulón, ¿no? En Proverbios 16 del 29 al 30 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Lo que voy a decirle de repente a ustedes les sorprenda. Hay un abismo grande, hermanos, entre la adulación y el elogio. Una cosa es adular y otra cosa es elogiar. Y cuando nosotros adulamos, lo que nos está diciendo acá es que nosotros estamos escupiendo veneno. Cuando nosotros usamos nuestra lengua para adular, dice que es un veneno, como ven ustedes ahí, es un veneno mortal. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, hermano, entre adular y elogiar. Elogiar es decir la verdad. La diferencia que existe entre el elogio y la adulación es muy sencilla. Una es sincera, o sea, el elogio es sincero y el otro no es sincero. No tiene nada de sinceridad. Una procede del corazón, el elogio procede del corazón y la otra lo que sale de la boca, ¿no? Una es altruista y la otra es egoísta. Entonces, yo aprendí esto, lo que le estoy diciendo, lo aprendí, hermano, casi se puede decir siendo adolescente. Leí un libro, lo compré muchas veces, quizás 6 veces en mi vida, 7 veces, lo regalé 7 veces, ahora ya no necesito regalarlos porque ustedes lo encuentran, lo pueden bajar de internet. Ese libro se llama Cómo ganar amigos e influir en los demás. A mí me apasionó ese libro, era adolescente cuando lo leí, es de un autor que se llama Dale Carnegie. En realidad se escribe Dale Carnegie, es decir, Dale Carnegie, pero se pronuncia, creo que se pronuncia así, Dale Carnegie, o Dale Carnegie, algo así. Entonces, es un buen libro. Lo primero que uno aprende, hermanos, es ahí, es a diferenciar lo que es el elogio de la adulación, ¿no? Cuando haces como él se influir en los demás en este libro, cuando él te dice, vas a hacer un negocio, sé sincero, sé honesto, no use la adulación, porque nadie se va a tragar el cuento cuando tú lo adulas. Entonces, bueno, es un libro que tiene muchas enseñanzas prácticas, es antiguo, es del siglo pasado, quizás de los años 30 del siglo pasado, 30, 40, pero muy bueno libro. Entonces, el chisme, en todo caso, es decir, a espaldas de una persona, es decirle a espaldas de la persona lo que usted nunca le diría de frente. Ese es el chisme. Nunca se lo va a decir de frente, pero sí lo va a hablar a la espalda. La adulación es decirle, la adulación es decirle en su cara también lo que nunca se lo diría a sus espaldas. Es un enredo esto. Acuérdense, hermanos, que la adulación es un instrumento de manipulación. Siempre, cuando vean adulones, están manipulando. Cuando vean que alguien los adula, de hecho que es manipulación. Cuando alguien les dice un elogio,
de repente no nos puede agradar, no nos puede agradar, pero el elogio sale del corazón y hay mucha sinceridad. Entonces, imagínense, viene un predicador de afuera, un predicador foráneo, ¿no? Y cuando se va el predicador, lo primero que dicen a un predicador foráneo, ni saben quién es, no saben ni qué calidad es, ni siquiera se han dado cuenta de la calidad de la enseñanza, pero cuando se va dicen, qué excelente mensaje que he escuchado. Y si uno le pregunta, porque lo he hecho, ¿cuál fue el mensaje? No saben ni qué responder, amados hermanos, ni idea tienen, ¿no? Entonces, lo que quieren decir es, lo que si tú lo traduces, le das una lectura, lo que están diciendo, le están diciendo el predicador de esta congregación es malo, porque al extranjero le dicen, qué excelente mensaje, hermano, ¿no? Qué excelente mensaje, hermano. Llega una persona de afuera del extranjero, ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben quién, aunque ese nunca haya enseñado en su vida la palabra de Dios, ¿no? Eh, Cuando dice, todo lo que he aprendido es por ti, hermano, todo lo que he aprendido por ti, hermano, le dice, ¿no? Entonces, la lectura los líderes de la iglesia son malos, tú eres bueno, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, es puro veneno, hermano. Este tipo de servilismo, este tipo de adulación, yo diría que son personas que tiene que ver mucho con el servilismo, son personas serviles, ya lo tienen en su corazón, son personas siervos, en todo caso, diría por ahí, ¿cómo se llama? Bueno, Nietzsche, ¿no? Entonces, corazón de siervo. Eh, hermano, eso es un veneno como el de esa serpiente, un veneno neurotóxico, es un veneno que te mata. La cobra escupidora tiene ese veneno neurotóxico que mata a todo aquel que escupe. Es como esto que ¿cómo se llama? Es como el Clostridium botulinum que se ponen para las arrugas, ¿no? Ese Clostridium, si se pasan un poquito mucho, si alguien malo se lo pone, se muere, ¿no? Porque es un veneno muy poderoso, el Clostridium botulinum. Precisamente de ahí viene Botox, el neurotóxico, y es de un pequeño microorganismo. Eh, Tenemos otro, la crítica. La crítica es una forma también de que el veneno salga de nuestra boca. Es mediante la crítica. Una persona sencillamente, ustedes han observado, hay personas que nacieron para eso, nacieron para criticar, y es difícil tratar con personas así. Es muy difícil. Ustedes saben eso. Es muy difícil. Jamás se puede hacer un comentario positivo. Sus declaraciones siempre van a ser, en el caso espiritual, qué bien predicó el hermanito, qué bien predicó, pero uy, hermano, muy buena enseñanza, pero van en el carro, van con sus hijos, oye, ese predicador, fíjate lo que pasa, mira cómo ha enseñado, van en el camino, ¿no? Entonces, y están escupiendo este veneno, hermano, hacen una crítica que a veces hace olvidarse todo lo bueno que son ellos, porque son personas buenas, son personas sinceras, hacen cosas buenas, pero nos hace que nosotros nos olvidemos, pues nos olvidemos de todo lo bueno que son. Porque estas lenguas que son contingentes, en verdad que estorban la verdad, estorban toda la obra de Dios, son lenguas criticonas, son lenguas que cierran las puertas, las iglesias están vacías por eso, hermanos, cierran las puertas de las iglesias, son lenguas que no tienen escrúpulo, que quiebran, destrozan los corazones de las personas, destruyen la salud, porque hay muchos predicadores y personas o siervos siervos de la palabra, o siervos en las iglesias que se mueren de infartos. Conozco muchos, se mueren de cáncer. La mayor parte de amigos predicadores que he tenido se han muerto de cáncer. Se mueren de cáncer. ¿Por qué? Porque los destruyen constantemente. Entonces, los pecados de estas lenguas, digamos así, han manchado los vestidos puros de la iglesia, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando que la iglesia es la esposa del Cordero, la novia del Cordero, y le han causado mucho dolor. Yo creo que a la esposa también, al Cordero. Hace poco estaba leyendo sobre las bombas de racimos. Antes de ayer leí que, bueno, en estos conflictos que hay en el medio, que hay en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza y que hay en Ucrania, y los pueden ver, yo los veo por video, cómo tiran las bombas, unas bombas que se llaman bombas de racimo, le llaman. Esas bombas de racimo, hermanos, son terribles porque llevan fósforo.
El fósforo es algo que cuando prende no se apaga. La persona que le cae un poquito de fósforo puede tirarse bajo el agua, sale del agua y se vuelve a prender. O sea, mueren quemados, no hay manera de evitar. Ven ustedes cómo las nubes de fósforo blanco, cómo llegan, cómo están siendo bombardeados, muriendo gente con los... Pero no solamente tienen fósforo, tienen esquirlas de acero. No tengo aquí un gráfico, pero no tengo aquí un gráfico, no tengo aquí un gráfico, pero son esquirlas de acero y esas esquirlas y son pequeñas bombitas también. Entonces, cuando esas pequeñas bombas explotan y desparraman esquirlas, bolas de acero, clavos, por decirlo de esa manera, y no todas explotan. Y los niños van y juegan porque son llamativas, parecen juguetes, parecen juguetitos. Los niños van o las personas que descuidadamente caminan como si son explotan esas bombas y esas bombas pueden perdurar años y hay mucha gente lisiada en el mundo, mucha gente lisiada por estas bombas, es terrible. Y yo pensé, yo dije, este es igual que en las iglesias, igualito. En algunas ocasiones, como le dije, visitan personas que vienen supuestamente a edificar la iglesia con sus enseñanzas y antes que uno se acabe de dar cuenta, la iglesia está destruida. Primero ingresan a las iglesias iglesias como por supuesto como corderos, y cuando nos damos cuenta ya la iglesia está, ya las bolas de acero han volado de todos lados, el fósforo sigue ardiendo, no se apaga, destruye y es la pena porque a veces me encuentro con hermanos que han pasado cosas ya hace 10 años, iglesias destruidas y tienen un dolor en su alma, todavía hay rabia en su corazón, hay daño en su corazón. Yo conversé con un hermano hace poco de algo que pasó en una iglesia hace 10 años y todavía me di cuenta que había pasado 10 años y había dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque esas piedras, esas minas o esas bombas siguen haciendo daño por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y de eso está hablando Santiago, de eso está hablando Santiago. Con esa misma bomba, no quiero solamente de la iglesia, con esa misma bomba podemos nosotros incendiar la iglesia, podemos envenenar, perdón, no solamente la iglesia, envenenar la familia también de la fe, podemos envenenar a nuestros amigos con el chisme, con la lisura, con la adulación o la lisonja, con las críticas, pero hay otro peor, hermanos, que es el asesinato del carácter, ¿no? ¿No? Dice así, ¿no? Escucha, oh Dios, la voz, perdón, dice en Salmo 64, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la consagración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para setear escondidas al íntegro. De repente lo setean y no teme, ¿no? Cuando hablo de carácter, amados hermanos, hablo de moral, es el asesinato de la reputación, es el uso deliberado, es el uso a propósito, determinado y premeditado de usar la lengua para destruir al hermano, para destruir a la hermana, para destruir al amigo, para destruir al familiar. A veces el chisme, la lisonja, la crítica de lo que hemos venido hablando, de repente es hecho en una forma inocente. No estoy juzgando, pero, y cuando nos damos cuenta, por supuesto, tenemos la opción de arrepentirnos, pero hay unas personas que usan la lengua para peor que lo que hemos venido hablando. Usan para hacer daño a otros, para malograr, para destruir reputaciones. Y ese es el salmo que está hablando, eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahí fíjense lo que dice, afilan como espada su lengua, dice, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta, cual flecha suya, palabra amarga para asetear escondidas, ocultas al íntero. ¿Y cuáles son esas saetas, amados hermanos? Palabras, lo está diciendo, palabras amargas, usan su lengua a propósito, decididos a destruir y hacer daño. Y por último, y los puse ahí ese manantial, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, ahí está una fuente de agua antigua también de la misma época romana. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es no, hermanos, no, es imposible. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Es imposible. Higuera produce higos, olivo produce aceitunas, o la vid higos, imposible. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De nuestra boca no puede salir agua salada y dulce.
Qué ridículo, ¿no? No hay algo más ridículo, ¿no les parece a ustedes que de una misma boca está saliendo bendición y maldición? ¿No? Entonces, cada vez que nosotros, hermanos, sintamos tentados a ser ligeros en hablar, tentados en el chisme, tentados en la crítica, tentados en la adulación, ¿no? Debemos, y más que todo, en destruir reputaciones, debemos parar, debemos hacer un alto, debemos recordar la instrucción que está diciendo Santiago. ¿Qué dice Santiago? Bendecid y no maldigáis, bendice y no maldigas, ¿no? Piensa, amado hermano, debemos pensar, yo pienso siempre en las almas, lo primero que hago es pensar en las almas, piensa en ese hermano, en esa alma de hermano, de la hermana en Cristo, que fueron hechos también a semejanza a Dios, piensa en tus semejantes, en tus amigos, en tus vecinos, piensa también en tu familia, ellos han sido hechos a semejanza también de Dios, iguales que nosotros. ¿Cómo podemos nosotros bendecir con nuestra lengua? ¿Cómo podemos nosotros cantar alabanzas a Dios, de darle loas a Dios, adorar a Dios? Y inmediatamente con esa misma lengua que estamos alabando a Dios, estamos bendiciendo a Dios, estamos usándolo como instrumento de destrucción. Ese instrumento de alabanza que usamos para bendecir, lo estamos usando inmediatamente para maldecir a alguien que es semejante a nosotros, a alguien que también su mismo hijo de nuestro gran Dios, de nuestro Señor, fue a morir en la cruz. Por él murió y también por mí murió. El punto de Santiago, entonces, el Santiago está diciendo, la lengua es poderosa, la lengua es poderosa, nos está diciendo, amados hermanos, si vamos a influir en otros hermanos, vamos a hacer usemos la lengua para bendecir, usemos la lengua para bendecir, no para maldecir, ¿no? Y ya esa es la conclusión, ustedes pueden ver ahí, los higos, porque él concluye, ¿no? Concluye, no concluye así, ¿no? Él está concluyendo acerca de la higuera y ya acabamos de ver eso. Y por último, esta imagen más, ¿no? Entonces, amados hermanos, ha sido hoy un día largo, es una conferencia, disculpen, ya son más seguros para algunos las 12 de la noche, eh, que Dios lo bendiga. Es corto, voy a tratar de ver de cómo disminuyo, es corto, incluso me quedan pendientes algunas cosas, pero ahí quedamos, hermano, que Dios lo bendiga, es suficiente la lección que nos da Santiago para nuestras vidas. Ha sido un placer, amados hermanos, que Dios lo bendiga, se les quiere y se les estima mucho, aprecio su presencia, que están en diferentes lugares y a diferente horario. Que Dios los bendiga, que sigan teniendo una linda mañana porque ya están amaneciendo algunos y una linda noche para los que estamos entrando la noche. Que Dios los bendiga.